Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de diseño técnico computarizado. Hoy, en este capítulo, vamos a hablar de líneas normalizadas o de esas líneas que están estandarizadas dentro del dibujo. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si todas las líneas son iguales. Pues realmente la respuesta es no y va a depender de qué tipo de dibujo querramos representar. Vamos a ver algunas señales de tránsito y esto nos va a llevar a un ejemplo de por qué es necesario utilizar una serie de líneas en el dibujo. Solamente con señales de tránsito nosotros podemos entender cuáles son las reglas mientras que estamos manejando, dónde podemos estacionarnos, dónde podemos girar a la derecha, dónde debemos detenernos, cuáles son las calles de una sola vía y así una cantidad de información que basta con un símbolo para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere decir. Pero, ¿qué hay de las líneas? En cuanto a las líneas, nosotros vamos a mirar, vamos a ver acá esta fotografía. En esta fotografía hay líneas como por ejemplo esta llamada cebreado, donde nosotros pues debemos estar informados que se prohíbe entrar, estacionar o parar. Entendemos que esta línea que está acá no es una barrera física, pero sí es una barrera visual y es una señalización. Hay líneas también pues discontinuas, como estas que tenemos acá, tenemos líneas en zigzag, tenemos líneas continuas para no pasar, para no atravesarla, líneas que sí nos permiten tal vez cruzar el carril. Lo cierto es que solamente con colocar un tipo de línea, al igual que las señales de tránsito, nosotros podemos seguir ciertas instrucciones sin necesidad de tanta información. Pero, ¿qué pasa en el dibujo técnico? ¿Dónde aparecen estas líneas en el dibujo técnico? Si nosotros miramos el dibujo que tenemos acá, pues vamos a utilizar un láser. Si nosotros miramos este dibujo que tenemos, podemos mirar diferentes tipos de líneas. Esta es discontinua con un punto. Esta que está acá es discontinua con dos puntos. Tenemos líneas que están más juntas, que representan rayados o cortes o secciones. Pues realmente hay una cantidad de información. Vamos a acercarnos un poquito más para que veamos, miren, podemos ver toda la cantidad de líneas que nos encontramos mientras que ejecutamos dibujo técnico. La pregunta puede ser entonces, ¿cuántos tipos de líneas vamos a encontrar en el dibujo técnico? Y eso es interesante porque de forma normalizada, de manera normalizada, nosotros podríamos nombrar las siguientes líneas: líneas llenas y gruesas, líneas finas pero llenas, llenas, finas pero a mano alzada o con zigzag, estas que tenemos aquí, pueden ser gruesas de trazos o finas de trazos. Adicionalmente, pues tenemos finas de trazos y puntos, tenemos también finas de trazos y puntos, gruesas en los extremos y en los cambios de dirección, gruesas de trazos y puntos y finas de trazos y doble punto. Podemos ver entonces que este tipo de líneas que aparecen en el dibujo anterior, cada una de ellas tiene una aplicación. Hoy no nos vamos a concentrar en esa aplicación, como por ejemplo que las líneas llenas o gruesas nos sirven con contornos vistos, con aristas vistas. Realmente pues no es el target de nuestra clase en este momento. ¿Qué queremos? Queremos que sepas que hay diferentes tipos de líneas y que tienen diferentes designaciones. Bien, ¿qué pasa con respecto a las anchuras? También, ¿dónde se distinguen las líneas? Las líneas en el dibujo, para lograr un mayor contraste, nosotros utilizamos diferentes grosores. 0,18, 0,25, 0,35 son los valores que comúnmente encontramos. Si nosotros pues nos concentramos en ver, por ejemplo, NanoCAD, nuestro programa de trabajo, podemos ver que cuando nosotros revisamos las diferentes líneas que tenemos allí, vamos a ver si nos permiten, aquí no, vamos a ver nuestra sección de capas, ¿ok? Cuando vemos nuestra sección de capas y vamos directamente al espesor, podemos ver que en los espesores tenemos exactamente esas medidas que acabamos de mirar, desde 0 hasta 2,11. Cada programa de diseño asistido por computadora debería contener una serie de parámetros para nosotros poder estandarizar las líneas. También tenemos nuestro
programa, que también es un programa de diseño asistido por computadora, donde nosotros directamente acá en AutoCAD podemos también mirar los diferentes tipos de líneas. A diferencia de NanoCAD, acá podemos ver también, es exactamente el mismo grosor, tal vez una representación un poco diferente, pero podemos ver los tipos. Adicionalmente, AutoCAD, aparte de solamente tener grosores de líneas, también nos permite dibujar líneas de diferentes tipos. A medida que nosotros vayamos avanzando en nuestras clases de diseño técnico computarizado, vamos a irle dando aplicación a estas líneas. Pero es importante desde ya que ustedes entiendan que las líneas en el dibujo técnico no son únicas y que tienen diferentes aplicaciones. ¿Y por qué muchas veces se utilizan diferentes grosores de líneas? Pues porque hay que entender que el papel que está estandarizado, el papel que nosotros trabajamos dentro del dibujo técnico, tampoco es de un tamaño único. Nosotros debemos partir de tamaños de papeles estandarizados, como este que tengo en pantalla en este momento, donde estamos partiendo de A0 como tamaño más grande. Al dividir un A0 a la mitad, obtenemos una 1. Al dividir el A1 a la mitad, obtenemos una 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos a tamaños mucho más pequeños, y siempre mencionando que, por ejemplo, el A4, este que tenemos acá, pues es muy similar al tamaño carta tan conocido por nosotros. Al realizar líneas hay que seguir también ciertas reglas, porque podríamos cometer algunos errores. Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, que si vamos a utilizar estas líneas de ejes de centro, debemos partir desde el centro y desde acá empezar con el trazado. Esta sería una manera incorrecta de trabajar. También pues vamos a ver algunos ejemplos. En este caso debemos siempre partir con la línea completa, no partir con la línea segmentada distanciada de la línea principal. Vemos acá que si vamos a utilizar una doble línea, pues esta debe cruzarse como esta que tenemos nosotros aquí. Y así sucesivamente, pues ustedes van a tener la disponibilidad de esta información para que puedan repasar en función de lo que se quiere decir aquí. Esta está muy interesante. Fíjense que cuando vamos a hacer curvas con líneas segmentadas, debemos tener líneas completas, o por lo menos iniciar acá, y no distanciados del eje de curvatura. Hay diferentes órdenes de prioridad en las líneas. Algunas se van a ver más cercanas, algunas más lejanas, o simplemente con darle contraste vamos a tener entonces diferentes expresiones en el dibujo, porque realmente eso es lo que se quiere, no tener un dibujo monótono. Podemos tener contornos y aristas ocultos, trazas de planos de corte. No nos vamos a concentrar en este momento en esto porque, vuelvo y repito, el objetivo de nuestra clase es entender que hay diferentes tipos de líneas. No podemos dejar por fuera las líneas ocultas. Son de las más importantes que tenemos nosotros dentro del dibujo técnico. ¿Qué es una línea oculta? Si nosotros vemos el sólido que tenemos acá, vamos a hacerle un zoom a nuestro sólido. Este sólido es una especie de caja a la cual le hemos retirado un espacio. Si tuviéramos la propiedad de mirar dentro de ese sólido, como está acá, y pudiéramos ver, tener visión de rayos X, podemos fácilmente darnos cuenta que podríamos mirar los contornos invisibles a nuestra primera vista. Estos contornos que no podemos ver a simple vista se dibujan con líneas discontinuas y son los que se conocen como líneas ocultas. Vamos a ver entonces acá cómo esas líneas ocultas, aquí hay otro tipo de representación. Veamos acá que como estoy en esta perspectiva, podemos notar que estas líneas pues ya no se verían, y todas aquellas líneas que yo no pueda ver las dibujamos de forma oculta para que la persona que va a fabricar o a construir este sólido entienda que el sólido no es un cubo cerrado. Si nosotros utilizamos vistas como estas que tenemos acá, pues si nos paramos desde el lado derecho, vamos a ver que si no tuviéramos esa visión de rayos X, solamente veríamos un rectángulo. Pero en dibujo técnico debemos señalizar que detrás de ese rectángulo
hay una cavidad y esa cavidad se representa con esa línea punteada que tenemos nosotros acá. También en la parte inferior ocurre exactamente lo mismo. Vamos a ver entonces si tenemos acá. Luego vamos a representar en otros ejercicios estas vistas. Los grosores de líneas ya hemos visto que los encontramos en AutoCAD, en NanoCAD. Y hasta acá esta lección del día de hoy. Vamos a continuar en una próxima lección conversando más acerca del uso y aplicaciones de las líneas. Pero el mensaje que te debes llevar el día de hoy es que no se dibuja con un solo tipo de línea en el dibujo técnico. Soy David Rivas y como siempre un placer y agradecerte por la confianza que has depositado en nosotros.